un instante y repasar esos porcentajes. Un 17% dice la sigo atentamente. Hay un porcentaje importante, 4 de 10 dice que a veces las mira. Es casi marginal los que cree que son imprescindibles, no llegan a 3%, y no les cree casi un 40%. ¿Qué lectura haces de esto, Eduardo? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Lo primero, 6 de cada 10 sí le creen, ¿no? 6 de cada 10 sí la sigue, se fija o son imprescindibles. O sea, podemos mirarlo como querramos. Sí, podemos ir por el lado negativo o el lado positivo. Ley de lemas, decís vos. ¿No? Bueno, a veces se fija. No es que la siga atentamente, ¿no? La siga atentamente en 17. Igual, la primera lectura tendría que ser qué es esta encuesta, cuál es la muestra, es Twitter, Twitter, ¿no? Es verdad. Sí, convengamos que no es nada representativa, digamos. Lleva unas horas y todos los que entran... Es un disparador de conversación. Es solo en Twitter, exacto. No es representativo, es solo un termómetro. Pero ¿qué lectura hacías vos? No, bueno, eso es, a ver, primero, creerle o no a las encuestas también es una discusión en sí mismo. ¿Qué es creerle a una encuesta? Es creerle a quienes las hacen, a quienes las difunden, a quienes contestan en la encuesta. O a la técnica. Claro, ¿no? También. Bueno, la técnica en sí no tiene mayores discusiones, es decir, está aprobada y yo siempre pongo el mismo ejemplo porque cada vez que empiezan los cuestionamientos a las encuestas, siempre no, porque fíjate lo que pasó y son los mismos ejemplos siempre, ¿no? Son 5 o 6 ejemplos y bueno, ¿y qué pasó en los otros 200 casos? Claro. Bueno, los 200 se toman los casos donde le erraron y se subrayan eso. Claro, entonces, en general, la encuesta como técnica está aprobada, se usa para todo. A ver, cuando hablamos de desocupación, estamos hablando de una encuesta que mide la desocupación. Es decir, el tema de las encuestas electorales pasa, bueno, qué es lo que se mide, cómo se mide, quién lo mide, qué preguntas se hicieron, cuál fue la muestra, es decir, todas las cuestiones técnicas que hacen a poder identificar qué es lo que se está presentando. Bien. Y ahí pasa un poco más la discusión, si se quiere. Quiero preguntarte qué grado de conocimiento entendés tú, de hecho han hecho alguna encuesta a propósito de eso, ¿cuánta gente está al tanto que el 27 de junio son elecciones internas, que no son obligatorias? ¿Dónde tiene que ir a votar? ¿Está medido eso? Bueno, hay distintas mediciones sobre el punto. La primera es la de la fecha, que es el 30 de junio. Lo dije para ver si estabas atento. Entonces, 27 de junio es fecha del golpe de Estado. Claro. Del 73. Y cumpleaños de Pablo Bengochea, por eso le re. Y acá un servidor también cumple el 27. Ah, bueno. Este 27 de junio también juega Uruguay por la Copa América. Ah, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo el dato? Porque en realidad es el jueves previo a las elecciones internas y es el día de cierre de las campañas, claro. Y eso, generalmente. Siempre se dice, si gana Uruguay, pierde Uruguay, cambia el humor de la gente si va a votar o no. Bueno, puede cambiar, todo va, o sea, son elementos que se ponen arriba de la mesa, digamos, del sector más futbolero, menos futbolero, después aparece el tema climático, después aparecen las vacaciones de julio de los niños, ¿no? Que arrancan ese fin de semana también, es decir, hay muchos elementos arriba de la mesa que es difícil de prever. Ahora, el conocimiento, bueno, el conocimiento es muy bajo. Bueno, yo veía por acá un 62%, creo, no estaba al tanto. No sabe cuándo son. ¿no? Es decir, cuando le preguntamos, usted sabe que hay internas, no tiene claro la fecha. Exactamente, ¿no? Entonces, pero gente que lo sitúa o en meses dentro del calendario electoral, que bueno, que eso lo tomamos como un segundo escalón, digamos, algo sabe. Pero más de la mitad dice que no sabe cuándo son. ¿No? Seguramente lo obligatorio o no debe ser otro tema, ¿no? Muchos deben pensar, ¿tengo que ir o no tengo que ir? Sí, claro. Hay muchas cosas que la gente no tiene claras. Primero, ¿cómo es el sistema de votación? Como se llaman elecciones internas, mucha gente piensa que tiene que afiliarse a un partido para ir a votar, ¿no? Lo otro es que se vota en mesas separadas según el partido que uno vaya a votar. Y en realidad es una única mesa, un mismo cuarto donde están todas las opciones y el voto secreto, nadie sabe en qué partido votó. Pero entonces hay muchos puntos que generan confusión en la gente. Estos datos son muy parecidos a los que tuvimos en 2019 en la misma fecha, ¿no? Es decir, no ha habido un cambio tampoco, eso es positivo y negativo. Es decir, bueno, venimos... No es que vienen peores la generación. Ahí lo estamos viendo, apenas un 2% le atinó, dijeran los niños, al 2% le atinó la fecha. A la fecha exacta. Un 18% sabe que es en junio. Un 9% cree que es entre mayo, julio, agosto y septiembre. 7% quizás se confundió con la fecha de la primera vuelta, el 2% con la segunda vuelta. Qué bárbaro. Y casi un 60% no opinó.
Sí. Fíjense que en Uruguay no hay, por lo menos en esta oportunidad tampoco, no hay una campaña, por ejemplo, de la Corte Electoral de información para la gente, que es muy importante. Miren, ahora en Europa hay elecciones parlamentarias en los 27 países de la Unión Europea, que tampoco son obligatorias, pero hay una campaña en todos los países de Europa permanentemente recordándole a la gente. El 27 de junio hay elecciones del Parlamento Europeo. Usted puede votar en su país o puede votar en cualquier país de la Unión Europea. La elección no es obligatoria, pero es importante que usted decida sobre el futuro de Europa. Porque también se registraba en Europa que la gente tampoco sabía cuál era. Y genera conciencia Y cívica ahí empieza también. a generarse un poco. Recuerde, el 30 de octubre Claro. hay elecciones. Es Bueno, saludable porque genera conciencia cívica, ¿no? Sí, pero incluso uno repasa los propios discursos o notas, entrevistas sí. de los propios candidatos que están interesados en que la gente vaya a votar y nunca hablan de la fecha. Nunca informan verdad, a es la verdad. gente cuándo son, ¿no? Es Es decir, cierto. no solamente No se habla, no se habla se de la habla fecha. es como un dato que Casi está dado. se diera ¿no? por sentado. ¿No? Y bueno, eso tiene mucho que ver también con los entornos políticos. Es decir, uno está permanentemente adentro del entorno político y entonces piensa que todo el mundo está hablando de lo que uno está hablando. Claro, ¿no? claro. Pasa acá. Uno que está en un microclima cree que todos los demás. Sí. Vayamos a las encuestas por partido hasta la fecha que ustedes han realizado encuestas. Sondeos de opinión. Acá solemos decir, y lo debatimos en el panel diariamente, que hay dos candidatos casi que están puestos en el balotaje. Álvaro Delgado por el Partido Nacional y Yamandu Orsi en el Frente Amplio. Y los demás compiten por la galería. Que quizás la interna frentista puede estar un poco más peleada, que Cosi le puede pelear a Yamandu Orsi y dar el batacazo, pero que la interna blanca está laudada y el candidato colorado no va a llegar a una segunda vuelta. ¿Cuánto de esto que acabo de comentar ustedes lo tienen confirmado en sus encuestas? Bueno, confirmado nada, ¿no? Bueno, porque falta me mucho, refiero pero sí, a que las mediciones de ustedes ilustran esto que acabo de decir. sí. Sin duda, la interna blanca, además por un movimiento que se dio en el último, digamos, de fin de año al arranque de muestra que la brecha entre Delgado y Raffo se amplió. Se ¿no? amplió. Se amplió en forma importante. ¿De Eso qué tiene... porcentajes hablamos? Y bueno, estamos hablando de 59 a 21, ¿no? Es decir, es una distancia muy considerable y que de hecho se está poniendo hasta en discusión la forma de conformar la fórmula presidencial, ¿no? Es decir, Si necesariamente Raffo tendría que ser la Exacto. compañera de fórmula de Delgado. porque hay como una regla no escrita en la política que dice que el que gana duplicando al segundo tiene el derecho de elegir por dónde va esa conformación de la fórmula. Y de hecho hay varios ejemplos. O sea, Bordaberry en las dos instancias que fue candidato presidencial no llevó a quien compitió con él en la fórmula. Sí, también después se criticó, ¿no? Quiero decir, a la interna del Partido Colorado se reconoció que había sido un error. Por ejemplo, creo que era Coutinho, era el compañero de fórmula de Bordaberry, y no haber contemplado otra ala del Partido Colorado para sumar más votos después en la nacional. No, sin dudas. Y el Partido Nacional ha sido generalmente a una fórmula que nuclea a las distintas alas. El tema que hoy el Partido Nacional hoy no está teniendo dos alas fuertes compitiendo, sino que hay una que es hegemónica y que hay otras que compiten en minoría, ¿no? Y hay que ver, bueno, si finalmente Sartori está compitiendo o no. Estoy viendo la encuesta de ustedes, recordame de qué fecha, pero Gandini tiene un 8% empatado con Sartori, que no se ha candidateado. Sartori nunca hizo explícita su precandidatura, sin embargo, vota tan bien como Gandini, que está haciendo campaña, recorriendo. Esto digamos, tiene una lectura, es significativo. No, también, ¿no? sin dudas, la imagen de Sartori no era que existía, ¿no? Claramente ha tenido una afectación en su imagen, pero hay un público donde él despierta afinidades, Sí. y ese público es relativamente importante. O sea, puede estar terciando en una interna, puede estar compitiendo, no al primer lugar, pero sí compitiendo por un margen importante. Y a en la interna. quien Sartori le declare su apoyo, le va a dar un espaldarazo importante, ¿no? Bueno. Delgado no lo precisa, pero si termina apoyando a Raffo, eventualmente Raffo crecería, ahí vemos los porcentajes. Sí. Puede fortalecerlo. Ahí hay un factor que es clave, que es lo primero que hablamos, y es que el voto es voluntario. Y hay gente que puede ir a votar porque está determinada candidatura,
pero si no está en el menú, no tiene los mismos incentivos para ir a votar, por más que esa candidatura apoye a otra, ¿no? Entonces, no se traslada matemáticamente ese apoyo porque en realidad no está en la oferta, lo que está haciendo es un apoyo. Y la propia forma en la que Sartori ha desarrollado la actividad política ha sido personalista, es decir, es su figura, no es un grupo de políticos que tiene una trayectoria que se mueve hacia un lado, sino que es una decisión personal. Bien. Y la decisión personal no necesariamente lleva a que haya un traslado en el comportamiento. Bien. Veo que Iafigliola tiene aproximadamente un 1%, va a estar contento porque se lo menciona, se enoja si no lo menciona. Falta Roxana Corabrán. Sí, no estaba todavía en ese momento. Bien. Porque esto es de fin de febrero. Bien, vamos a la interna del Frente, ya voy, Fer. ¿Cuán peleada está la interna del Frente de acuerdo a las últimas mediciones de ustedes? Bueno, en realidad hay un margen importante a favor de Orsi, 51-36. En ese momento estaba Vergara en la competencia y está Lima como cuarta candidatura. Es un escenario que cambió, ¿no? Cambió porque la oferta electoral ya no es la misma, tenemos 3 candidaturas en lugar de 4, entonces, bueno, hay que ver la próxima medición, que va a ser en un par de semanas, va a estar los resultados, cómo se movió esto en función del cambio de la oferta. Con las mismas condiciones que decía, en que no es lo mismo, no se puede llevar necesariamente en forma matemática el apoyo de Vergara a Orsi. O sea, no se puede decir Orsi tenía 51, ahora tiene 59 porque se le suman los 8 de Vergara. No. Porque no necesariamente los astoristas o moderados que votaban a Vergara van a votar a Orsi. Bueno, acá se suman otros factores. Primero, que quien apoya a Orsi no es solo Vergara, es todo el grupo político o casi todo el grupo político. Entonces ahí sí hay un tema de las estructuras políticas que apoyaban esa candidatura que ahora apoyan a otra. Lo otro es que, de nuevo, el incentivo a ir a votar a Vergara es una cosa, el incentivo a votar a Orsi apoyado por Vergara es distinto y eso hay que ver cómo se moviliza en la ciudadanía. Lo otro es que también, mientras va sucediendo esto, también se mueve COSE, también se mueve Lima, es decir, aparecen en la propia actividad política distintos acontecimientos, hay actos conjuntos, hay actos individuales, sí, hay alianzas departamentales, bueno, todo eso va moviendo lentamente. Ahora, lo que hemos visto en distintos escenarios es que en esta elección en particular, en el Frente Amplio, es importante cuánta gente vaya a votar. Ese es un factor que puede hacer que la interna sea más competitiva o menos competitiva en función de cuánta gente vaya a votar. O sea, que pesen los aparatos, como se habla políticamente en la micropolítica, ¿no? Los partidos que tienen peso, le damos MPP o Partido Comunista, tal vez. Sí, sí, son como, digamos, es la base, y esa base pesa más cuanto menos gente fuera de esa base esté, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos la última elección interna del Frente Amplio, que no es este tipo de interna, ¿no? La que eligió a Fernando Pereira de presidente, tenemos los pesos de esos aparatos funcionando, ¿no? Que son similares. Entonces, ¿cuánto por fuera de esos 130.000 que fueron a votar en esa interna de elección de autoridades, cuánto se aleja de esos 130.000, va variando el perfil del electorado y eso tiene una incidencia en el comportamiento electoral. Antes de ampliar el panel, terminemos el repaso. Me falta el Partido Colorado. 8 candidaturas, eran 8, se bajó Subía, seguramente lo tengas en las mediciones a Subía, ahora se suma Ojeda, hay un rum de que puede bajarse Tabaré Viera. Recién hablábamos antes de empezar el programa que aparentemente no, que Sanguinetti le habría hecho a no seguir hasta el final. ¿Cuán peleada está la cosa en el Partido Colorado? Bueno, ahí tenemos, y esto de las creencias o no en las encuestas, volvemos a lo anterior. ¿Por qué? Tenemos un problema técnico para poder medir la interna del Partido Colorado. Y el problema técnico es la cantidad de casos que podemos recoger en una encuesta de personas que voten al Partido Colorado. Y acá no solamente se suma la limitación técnica en cuanto a qué cantidad de casos tengo, sino cómo es la oferta electoral. Como hay una dispersión muy grande de candidatos, donde no hay uno que esté claramente despegado del resto, la limitación técnica nos lleva a decidir, por el momento, por lo menos, no presentar los datos de la interna colorada. ¿Por qué? Porque la distancia que hay entre el primero y el quinto está dentro del margen de error, que es un margen de error grande. Entonces, como si nosotros difundimos una encuesta y dice fulano o fulana va primero y el otro va segundo y el otro tercero, en márgenes muy pequeños entre sí, en realidad estamos de alguna forma poniendo una información en el debate político
que no tiene la solidez técnica mínima para poder manifestar que efectivamente se está dando de esa forma. Sobre eso te quería preguntar, porque cuando ustedes ustedes o cualquier encuestadora presenta una encuesta, no solo incide tal vez en el votante, incide en el mapa político y en quién se baja, quién se alía con quién y todo, y de ahí es que yo infiero que se puede generar la desconfianza, como operan, sacan en este momento porque para que pase algo. ¿Cómo responden a eso? ¿Cada cuánto sacan las encuestas? Porque después capaz que de una encuesta, no sé, se baja un Vergara, o sea, como que es verdad que inciden. ¿Cómo te defendes ante las acusaciones de que en realidad salen en cierto momento por intencionalidad? No, ahí tenemos un cronograma claro. Nosotros lo estamos haciendo cada 2 meses, o sea, está estipulada la difusión, es decir, no hay momentos... Porque se escucha mucho de gente, metida en la política. Justo sale una encuesta, no, ya está establecido, está establecido de antemano. Que no quiere decir que no haya cambios. Por ejemplo, nosotros teníamos previsto empezar la recolección de datos el fin de semana del 15 de abril y la retrasamos porque estaba a punto de decidir Vergara si seguía o no. Y estaba a punto de decidirse si subía, seguía o no. Entonces, como estaban esos datos a punto de salir, no tenía sentido empezar una medición cuando iba a tener un hecho político, ¿no? Entonces decidimos retrasar 4 días y empezamos un poco más tarde. Pero justamente no cambia el final. Lo que cambia es que sabíamos que iba a haber un acontecimiento político, ese acontecimiento político podía tener incidencia y por lo tanto la oferta, incluso que le presentamos a los encuestados, iba a ser vieja. O sea, si yo hoy estaba todavía en campo preguntando en la interna del Frente Amplio si quería votar a Vergara o no, estaba preguntando algo que no existe. ¿Y si se les baja un candidato en la mitad de la recolección de casos, por ejemplo, tienen que tirar todo y empezar de vuelta? No, ahí lo que hacemos es terminarlo con la nueva oferta y bueno, presentar la salvedad de qué es lo que ocurrió en el medio. Okay. Bien. Tomás. 240.000 jóvenes van a votar por primera vez. ¿Hay alguna encuesta para saber a quién van a votar los nuevos votantes? ¿Se hizo algo? ¿Se va a hacer? Se hacen en términos generales siempre la votación por edades y se mide el voto anterior. La cantidad de casos no lleva a que con una sola encuesta se pueda inferir el comportamiento. La acumulación de encuestas sí. Y eso lo que muestra es que el recambio generacional que se está dando sigue los patrones históricos del último tiempo, no los previos, no previo a 2004, por ejemplo, sino que cuando nosotros veíamos en forma previa, más o menos 6 de cada 10 nuevos votantes elegían el Frente Amplio. Esto cambió después del 2004 y empezó a ser 5 de cada 10 y más o menos se mantiene en la misma proporción. O sea, la mitad y mitad estaríamos hablando de los nuevos votantes. ¿Y? Es 5... A ver, el número redondo sería 5-4-1. Ok. ¿No? Porque es también que hay voto a nuevas ofertas electorales y descontento con los 2 grandes bloques que hoy tenemos conformados. Pero, no, ¿y se hizo algún estudio? Hay 180.000 que no van a votar. ¿A quién votaron? 180.000, bueno, sí, eso es el recambio biológico. Sí, bueno, claramente eso ha ido cambiando también en la medida que... No, pero se puede saber. Claro, pero es claramente... Ahí está el resultado de la elección. Ahí, bueno, claro, ahí está el resultado de la elección. Ahí cambia... Los que votaron y no van a votar y los nuevos que no votaron... Pero es que todo el mundo mantiene su voto, hay gente que se enoja. A eso voy, es discutible. No todo el mundo mantiene su voto de elección a elección. Mucha gente varía su voto, es muy discutible. Sí. Yo no voto siempre al mismo partido, por ejemplo. No, los nuevos no cambian de elección a elección porque votan por primera vez, ¿no? Hay 2 veces. No, ya sé, pero no es si tenés los nuevos menos los viejos. El que falleció, y capaz que en su última instancia votó a tal y si hubiera seguido vivo cambiaba el voto. La idea que yo tengo, la información que tengo es que de los que murieron, ¿no? O sea, que en la mayoría son gente mayor, se han inclinado más hacia... no hacia el Frente Amplio, sino hacia... Sí, hay un sesgo. ¿Qué es lo que va pasando? Que en realidad, a medida que va pasando el tiempo, el electorado del Frente Amplio se fue envejeciendo. Entonces, esa tendencia clara que era, si vamos para atrás, los jóvenes renovaban 6 de cada 10 a favor del Frente, y de quienes morían, más de 6 de cada 10, 7 de cada 10, votaban al Partido Colorado o al Partido Nacional, eso, a medida que fue pasando el tiempo, se fue transformando. Porque empieza a envejecer el electorado del propio Frente Amplio. Envejece la oferta también. Sí, claro. También. Sobre esto también salió un estudio, un artículo en el Financial Times, que en otros países
se estaban inclinando las mujeres más a la izquierda y los hombres más a la derecha, que era un fenómeno nuevo que siempre se había votado más generacionalmente y ahora se observaba esto. ¿Hay algún estudio, una encuesta en Uruguay? Hubo y en realidad hay, o sea, ¿sí? Permanentemente, sí. Y no se ve ese fenómeno. De hecho, era al revés. Ha ido cambiando lentamente, pero en realidad, en general, el electorado de mujeres era más conservador que el electorado de hombres, ¿no? Sí, ¿no? Y sobre todo por edades, o sea, ahí se cruzan otras variables, ¿no? Porque también tiene que ver con las edades y el peso que tienen las distintas edades y las generaciones, ¿no? Yo tengo una pregunta del televidente Esteban que dice, ¿por qué no explica el margen de error? ¿Es un porcentaje sobre el total de la población o sobre el porcentaje de voto que les da la muestra? Y dice él, respuesta correcta sobre el porcentaje que le da la muestra. Entonces, si a un candidato le da 30%, no varía entre el 27 y el 33. ¿Es así? Es más o menos así, pero es un poco más complejo. El 3% de margen de error de la muestra es sobre el total de la muestra. Pero es bajo el supuesto de una distribución de 50 y 50. Es decir, cuando el número está cercano al 50%, el margen de error es del 3. Cuando nos alejamos del 50%, el margen de error cae. O va del 50 hacia arriba o del 50 hacia abajo, el margen de error empieza a ser más chico. Para poner un ejemplo bien burdo, digamos. Si alguien tiene el 2%, el margen de error no es más menos 3, no es 5 o menos 1. ¿No? Es decir, el margen de error se aplica en forma, digamos, en cada uno de los puntos, ¿no? Porque cada porcentaje, cada punto porcentual es un punto dentro de la escala. Cada punto tiene un margen de error asignado estadísticamente. Distinto es cuando estamos hablando de la interna. La interna no es un 3%. La interna del Frente Amplio puede tener un 5%, pero el 5 es cuando está cerca del 50%. Cuando está cerca del 20% es un 3%, y cuando está más cerca del 10% es un 2,5%. Es decir, el margen de error no es un número fijo, pero se aplica a cada punto y no es siempre el 3, ¿no? Es decir, el 3 es cuando estamos cerca del 50 y en el total de la muestra. 3 con 3. ¿Cómo, técnicamente, cómo se hace la encuesta? Porque lo teníamos al Turco Audal a Washington Audal hace unos días acá, y él decía algo que es muy fácilmente comprobable. Hoy los jóvenes no atienden una llamada, un número que desconocen, ¿no? No es como en nuestra época antes del celular, que llamabas y no conocías y atendías y preguntabas quién es. Hoy les da pavor un número desconocido. Entonces, mandan un mensaje a números aleatorios, se presentan, dicen que es por una encuesta, llaman directamente, lo hacen por mail. ¿Cómo es? Bueno, en la calle, dime tú. Es un gran desafío de los últimos 20 años, 20, 25 años de la técnica de recolección de información. Si nosotros miramos, durante 60 años no hubo cambios. 60 años de construcción de encuestas de opinión pública, las encuestas eran cara a cara, las que funcionaban, eran cara a cara, se hacían de determinada forma. Puerta a puerta también. Sí. O sea, era recorrer y se relevaba el dato. Bueno. Hubo cambios desde el punto de vista tecnológico, hubo cambios desde el punto de vista social, o sea, la gente está menos en la casa que lo que estaba hace 40 años, ¿no? Bueno, entonces, esto fue mutando muy rápidamente y vamos adaptándonos a medida que va transformándose la sociedad. Es decir, de alguna forma nosotros buscamos la mejor forma para llegar a una muestra representativa. Hoy en día lo que prima es la encuesta a telefonía celular en forma aleatoria mediante llamada telefónica de un humano a un humano, ¿no? Es decir, no es computarizado. Y si no atiende, entonces no hay encuesta. Si no atiende, no hay encuesta y se llama a otro. Es decir, lo que se va buscando es números aleatorios, que alguien atienda efectivamente, y bueno, sin dudas es un problema que la gente atienda. Es mucho mayor la tasa de no respuesta que tenemos hoy que la que había 20 años, y eso en cualquier técnica. A un cambio generacional, ¿no? Un cambio de actitud generacional. Sí, claro. A lo que decía yo, los jóvenes no les gusta que los llamen por teléfono, lo sienten invasivo. Sí, es así, se enojan. Sí, yo he tenido discusiones importantes a propósito de esto, porque me dicen, no, pero no sé quién es. Y pregunta quién es. Llamá y pregunta quién es. Pero una cosa es si estás debiendo plata, no querés que te cobren. Si no, no sé. Bueno, pero en el periodismo también cambió. En el periodismo hoy se hace de una forma distinta a la que se hacía antes. Hoy tenés que mandar un mensaje, te puedo llamar dentro de cuánto te puedo... Sí, ¿no? O sea, bueno, eso que cambió en la vida cotidiana del periodismo, cambió también en la forma de poder acceder a la gente. Después están las encuestas online, que era como, bueno, tenemos la solución a los jóvenes, y en realidad el paso del tiempo nos demostró que no era la solución para captar jóvenes tampoco, porque tampoco tienen ganas de entrar a contestar una encuesta online. Entonces, es un desafío, y lo que buscamos permanentemente es
cumplir, manteniendo la aleatoriedad, Sí. cumplir con mínimos de cuotas por tramos etarios, por área geográfica, por sexo, es decir, vamos buscando la forma en que la muestra termine siendo representativa de cómo se distribuye la población en distintas variables. ¿Qué opinás, teniendo mucha experiencia sobre el terreno político, que haya unos 30 precandidatos y 23, 24 partidos, récord absoluto para la Corte Electoral? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿No cambia? Yo diría tiene dos lecturas, la buena y la mala. Es decir, la buena es, bueno, hay una oferta electoral amplia, por lo tanto el elector tiene mucho más opciones para elegir. La mala es que en realidad parte de esta pluralidad de partidos tiene que ver con que los partidos que ya existían no están dando respuestas a parte del electorado, porque si emergen nuevos partidos... Por algo hay tantas alternativas, ¿no?, a los partidos tradicionales, ¿no? históricos. Entonces, bueno, eso está sucediendo. Ahora, el sistema nuestro, tal como está concebido, va a dejar a muchos partidos por el camino. Y eso es un desafío para estos partidos nuevos. Si no obtienen 500 votos en la interna, que no es tanto, pero sí para poder obtenerlos en una elección de voto voluntario es importante, bueno, probablemente de estos partidos nos quedemos con, no sé, 8 o 10 partidos que puedan competir en octubre. Pero sí, digo, creo que hay una pequeña señal de alerta que hay que ir mirando, y es que hay un segmento del electorado que es menor todavía, es decir, no es mayoritario, pero hay un segmento que no está viendo respuestas en el sistema tradicional, digamos, es decir, en el bloque Frente Amplio o izquierda tradicional y lo que conforma la coalición actual, ¿no? Es decir, ¿Hay alguna encuesta que muestre si Uruguay tiene hoy claramente un líder político? ¿Quién es el líder político de Uruguay? No, el líder político en sí no, porque tiene mucho que ver con las preferencias y los rechazos. No hay alguien que se destaque, diga, este es el gran líder político. Claramente Mujica es un líder que es mirado positivamente por una parte y negativamente por otra, y la calle Pou hoy es otro que está instalado, digamos, hoy de la oferta que tenemos. No está Sanguinetti ha perdido un poco ese rol, digamos, para la opinión pública. Su imagen sigue siendo buena, pero no en esa dimensión. Entonces es correcto cuando se dice, sobre todo analistas del exterior, en Uruguay hoy las referencias políticas son la calle Pou del lado del gobierno y la oposición Pepe Mujica. Bueno, sí. El gran desafío para la izquierda hoy es cómo sustituye ese liderazgo por temas biológicos. La gente está al tanto, hablábamos al principio del conocimiento de la fecha de las internas, que va a tener que optar y votar seguramente en más de un plebiscito y el día de las elecciones nacionales, la primera vuelta. A ver, sí se va conociendo, sigue siendo, habiendo mucho desconocimiento sobre el mecanismo, es decir, que son simultáneas con las elecciones nacionales, es decir, eso en realidad... papeletas de colores, eso va a ser ahí cuando... sí va a tener que optar por una opción o por otra. Bueno, opta o no, o en realidad es opta o no opta, es decir, pone la papeleta o no la pone, ¿no? Es decir, es solamente por sí y en realidad... porque es solo por sí. Es solo por sí, ¿no? Entonces eso simplifica un poco porque el referéndum tiene el lío de que es un referéndum. Sí al referéndum, o sea, en contra de lo que se está votando, es decir, hay un problema. Acá no, acá es solamente por sí. Pero seguramente esto esté después, o sea, hoy de acá al 30 de junio nadie va a querer poner este tema como central en la discusión, más allá de la discusión ideológica, digamos, que hay en algunos casos. Claro. ¿No se ha medido hasta ahora si existe intención, si hay una intención de voto favorable a derogar la ley, por ejemplo, a derogar la reforma? ¿De la seguridad social? Sí, por ejemplo, ¿no? La última, que sería un hecho que el sábado se van a entregar las firmas. ¿Hay clima? Hay un clima positivo a aprobarlo, sí. Sobre todo hay dos puntos de esa reforma que tienen un amplio apoyo, que es la edad y el ingreso, ¿no? Es decir, lo de la SAFAP no, lo de la SAFAP divide bastante. Entonces, la incógnita es, cuando esté el plebiscito y la gente sepa qué es, bueno, cómo oficia sobre el electorado ese tercer factor que es donde el oficialismo está poniendo foco, es decir, claramente, porque tampoco puede hacer un discurso diciendo queremos que se jubilen más tarde ni queremos que ganen menos. Es mucho más fácil poner el foco en la SAFAP, que además genera discusión o división dentro del electorado. Entonces, hay una primera señal positiva hacia el plebiscito, pero falta todavía toda la campaña y el posicionamiento claro de todo el segmento político, incluso dentro del propio Frente Amplio, en caso que se aprueben las firmas y se active el mecanismo de plebiscito, cómo lleva adelante el posicionamiento.
¿Los allanamientos nocturnos? Ese tiene un apoyo importante, sí, ese tiene un apoyo, es muy probable que salga. Y ya que estamos, te pregunto por el otro, el de Cabildo Abierto, contra la usura y por una deuda justa. Bueno, ese también tiene un apoyo importante. Es decir, cuando hablamos de temas, digamos, que más allá de las consecuencias que pueda tener en una discusión jurídica o caen política, simpáticos, digamos. Caen soluciones a problemas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema? Jubilaciones bajas, la edad en que me jubilo, el tema de seguridad o temas de las deudas, bueno, caen inicialmente simpáticos. Lo que hay que ver, y esto es más para estudiarlo bien sobre el final, es si esa postura positiva se traslada finalmente en depositar la papeleta por el sí, que de hecho, en realidad, los plebiscitos que hemos tenido últimamente no han salido, ¿no? Incluso teniendo apoyos de opinión pública previos más favorables que lo que terminaron votando. Muy bien. Magíster Eduardo Botinelli, director de Factum, gracias por esta charla, Mojadores. Muchas gracias a ustedes.